Bienvenidos chicos a un nuevo video. Soy Ignacio Ruiz Colbadino y vamos a seguir con el tema de espacios vectoriales. En este caso vamos a trabajar con el concepto de generadores de un subespacio, base y dimensión y ecuaciones de un subespacio. Comencemos con la primera definición, la definición de subespacio generado. ¿Qué nos dice la definición? Sea A, ¿sí? Este conjunto de vectores que va desde B1 pasando por B2 hasta B sub n, un conjunto de vectores de un espacio vectorial B definido sobre un cuerpo K, se define como subespacio generado, o el otro nombre que se le da es cápsula lineal, al conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores del conjunto A. Y se lo puede denotar de la siguiente forma, ¿sí? Una forma es esta, otra forma es esta, que es la que solemos utilizar nosotros en las guías de trabajos prácticos, y en las bibliografías también aparece en los libros de esta manera, ¿sí? Entonces, un subespacio generado, una cápsula lineal, se obtiene a partir de todas las combinaciones lineales de un conjunto de vectores en particular. Puede ser ejercicio teórico de parcial, tener que demostrar que la cápsula lineal es un subespacio, ¿sí? En forma teórica. Bueno, esto respecto al concepto de subespacio generado, generador de un subespacio, ¿sí? Un conjunto generador. Veamos el siguiente concepto. El siguiente concepto es el concepto de base y dimensión del subespacio. En este caso, ¿qué vamos a decir? Que un conjunto de vectores es base del subespacio si es un generador del mismo y además es linealmente independiente. O sea que el concepto de base está estrechamente ligado con el de generador porque toda base es un generador. Además, la base, además de ser generador, tiene que ser linealmente independiente. Con esto entonces decimos que toda base es generador, pero no necesariamente todo generador tiene que ser base, ¿sí? Porque un generador puede ser linealmente dependiente o independiente. Si el generador además es linealmente independiente, entonces tenemos una base del subespacio. Por otra parte, la dimensión del subespacio es la cantidad de vectores que componen la base y, como vamos a ver en los ejemplos, está estrechamente asociado con la cantidad de variables libres que tiene el subespacio en cuestión. Comencemos entonces a ver los ejemplos. Vamos a trabajar con 3 para que veamos cómo se asocia todo esto, ¿sí? El primer ejemplo, que se parece mucho al ejercicio que aparecía al principio del práctico, dice: determina el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores u y b. Por lo que acabamos de ver que en la primera definición, si me piden todas las combinaciones lineales de estos dos vectores, en definitiva me están pidiendo encontrar el subespacio generado por estos dos vectores, ¿sí? Me están pidiendo que haga eso. Le vamos a dar un nombre al subespacio, lo vamos a llamar S, y vamos a decir que S es el subespacio generado por estos dos vectores. Es decir, S es el subespacio que se genera a partir de todas las combinaciones lineales de estos dos vectores. En conclusión, los vectores U y B son generados de S, o decimos que U y B generan a S, ¿sí? Genera el subespacio S. Ahora, ¿el conjunto U y B es base del subespacio S? Bueno, eso no lo sabemos todavía porque si bien el conjunto U y B genera S, todavía no sé si este conjunto es linealmente dependiente o independiente. Entonces, en este tipo de ejercicios, lo primero que hay que hacer siempre es verificar la dependencia e independencia lineal del conjunto generador. ¿Cómo? Bueno, pongo los vectores en fila, ¿sí? Esta primera fila es el vector U, esta segunda fila es el vector B. Por lo que habíamos dicho en el video de dependencia e independencia lineal, si yo pongo los vectores en fila y los escalono, ¿qué es lo que pasa? Si ninguna fila se anula es porque ningún vector es combinación lineal de los otros
y por lo tanto el conjunto es linealmente independiente. Si hay alguna fila que se anule, quiere decir que el vector asociado a esa fila en cuestión es combinación lineal de los que tiene por arriba y por lo tanto el conjunto será linealmente dependiente. Bueno, aquí escalonando fácilmente, tomo 0 aquí debajo del pivote, después me queda 6 más 1, 7, 2 por menos 4 menos 8, más 1 menos 7, no se anula ninguna fila, si el escalonamiento está completo, no se anula ninguna fila, concluimos que no hay ningún vector que sea combinación lineal del otro en este caso, y por lo tanto el conjunto formado por U y B es linealmente independiente. Entonces, ¿qué tenemos? Que U y B genera S y además que U y B es linealmente independiente. Cumple las dos condiciones para ser base, entonces ponemos que una base de S, esto es importante poner aquí una, porque vamos a ver que no hay una única base, sino que hay infinitas bases para un subespacio. Una base de S es la conformada por estos dos vectores. Fíjense que se ponen entre llaves, porque es un conjunto, y dentro de la llave se ponen los elementos del conjunto. Fíjense que la base de S está compuesta por dos vectores, por lo tanto la dimensión de S es igual a 2. Aquí un concepto importante, no hay que confundir el concepto de subespacio, ¿sí? Una cosa es el subespacio S, que tiene, ¿cuántos vectores? Tiene infinitos vectores. Todas las combinaciones lineales que se puede hacer con estos dos. Por el contrario, la base de S es un conjunto que tiene dos vectores, ¿sí? No es lo mismo, una cosa es S, que tiene infinitos vectores, otra cosa es la base de S, no son lo mismo, ¿sí? S no es lo mismo que la base de S. Obviamente que con la base de S generamos a todo el subespacio S, pero no son lo mismo. De vuelta, S tiene infinitos vectores, es un subespacio, mientras que la base de S tiene dos vectores, ¿sí? Bien, sigamos con el ejercicio. Nos pedían determinar el conjunto de todas las ecuaciones. Lo primero que hicimos es determinar la base y la dimensión. Si seguimos, entonces lo que hay que hacer ahora es expresar un vector genérico del subespacio S, a partir de todas las combinaciones lineales de un generador, en este caso directamente de la base, así como alfa por U más beta por B. A partir de aquí lo que vamos a hacer es buscar determinar la condición que tiene que cumplir este vector para que sea combinación lineal de estos dos, justamente para que pertenezca a S. Es decir, vamos a buscar la condición que tiene que cumplir este vector para que tanto alfa, ¿sí?, como beta existen, porque recuerden que para que este vector sea combinación lineal de U y B, los escalares alfa y beta tienen que existir. Bueno, hacemos entonces lo siguiente, planteamos el sistema de ecuaciones que sale de igualar componente a componente. Fíjense que la primera componente nos va a quedar 2 alfa más beta igual a x. Y así nos irán quedando las otras. ¿Sí? La segunda componente nos va a quedar menos alfa más 3 beta igual a la segunda componente, que es y. Y la tercera componente nos queda menos alfa menos 4 beta igual a z. Bien, si lo que queríamos es que este vector sea combinación lineal de estos dos, y para eso tiene que existir alfa y beta, evidentemente este sistema de ecuaciones tiene que ser compatible, ¿sí? Porque si es compatible, puedo determinar un valor para alfa y beta. Por el contrario, si el sistema es incompatible, no van a existir alfa y beta, ¿sí? Porque va a ser incompatible, no tiene solución. Entonces, no puedo poner aquí los escalares y este vector en cuestión no sería combinación lineal de estos dos, y por lo tanto no pertenecería al subespacio S. ¿Cómo voy a ver si el sistema es compatible o no? En función de el X, el Y y el Z que tengo aquí, porque recuerden que las incógnitas de este sistema son alfa y beta, mientras que X, Y y Z son los términos independientes. Si vuelven al video sobre combinación lineal, ¿sí?, el X y Z son los números que toma aquí el vector, y lo que hacíamos en ese caso era buscar el alfa y beta
para ver si el vector en cuestión es la combinación de estos dos. Aquí lo trabajamos de forma genérica. Bueno, lo ponemos en forma matricial, ¿sí? Y lo que vamos a buscar es, obviamente, escalonar tomando como pivote el número 2. Bueno, hacemos rapidito el escalonamiento. Nos va a quedar de la siguiente forma, fíjense. 0 debajo del pivote, después tengo 6 más 1 es 7, aquí abajo me queda menos 8 más 1 es menos 7, aquí nos va a quedar 2y más x, y aquí abajo nos queda 2z más x. Tendría que volver a escalonar tomando como pivote el número 7, pero si se fijan, directamente puedo sumar la segunda fila en la tercera, ¿sí? Sumo la segunda fila en la tercera y eso me permite eliminar este menos 7 de forma más rápida que haciendo escalonamiento. Con lo cual esto me va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? Fíjense, 0 más 0 es 0, 7 menos 7 es 0, y 2y más x más 2z más x nos queda 2x más 2y más 2z igual a 0. Si se fijan, el sistema ya está escalonado. Entonces, ahora analicemos el tipo de sistema que queda utilizando el teorema de Roche-Frobenius. Fíjense lo siguiente. El rango de la matriz del sistema es el que aparece aquí. Recuerden que la matriz del sistema es la que va desde aquí hasta aquí. Y básicamente el rango es la cantidad de filas linealmente independientes. Como ya está escalonado esto, y se anuló una fila, quiere decir que la cantidad de filas linealmente independientes son estas dos, las que no se anularon, ¿sí? Siguiendo la matriz que está entre paréntesis rojos. O sea que el rango de la matriz del sistema, si quieren lo pongo aquí, el rango de la matriz del sistema es 2. Eso no se modifica en función del x y z del vector, es 2. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa si 2x más 2y más 2z es distinto de 0? Si esto fuese distinto de 0, quiere decir que la matriz que está entre paréntesis negros, o sea la matriz ampliada, va a tener ¿cuántas filas linealmente independientes? 1, 2, porque si aquí esto no se anuló, si esto no es 0 y esto tampoco, esta fila no se anula hasta aquí. Como este 7 no es 0, esta fila no se anula hasta aquí, independientemente de cuánto valga 2y más x y de cuánto valga x. Y la última fila, si esto no es 0, esto es 0, esto es 0, pero esto no es 0, esa fila no se anuló. Quiere decir que en ese caso, si sucede esto, el rango de la matriz ampliada es 3. Como el rango de la matriz del sistema es 2 y el rango de la matriz ampliada es 3, quiere decir que el sistema es incompatible. Por el contrario, si 2x más 2y más 2z es igual a 0, ¿qué pasa? Primera fila no se anula, segunda fila no se anula, pero la tercera fila se anula completamente. En ese caso, el rango de la matriz ampliada también es 2 y por lo tanto el sistema es compatible. Entonces, recordando que nosotros queríamos que este sistema sea compatible, ¿qué va a pasar? Veamos lo siguiente. Si tomo la primera condición, si yo elijo aquí un vector, un x y z, de tal forma que 2x más 2y más 2z sea distinto de 0, ¿qué pasa? El sistema es incompatible. ¿Qué quiere decir que el sistema sea incompatible? Que no puedo encontrar ningún alfa y ningún beta como solución de este sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí no existe ningún alfa ni ningún beta, de tal forma de que este vector que cumpla esta condición de aquí, o sea que 2x más 2y más 2z es distinto de 0, no es combinación lineal de u y b, y por no ser combinación lineal de u y b, no pertenece al subespacio S. ¿Me siguen? Por el otro lado, si 2x más 2y más 2z es igual a 0, es decir, elijo un vector aquí que cumpla esta condición, el sistema es compatible. Fíjense que la tercera fila se anula completamente. De la segunda fila, despejo beta, sino porque aquí tengo que el 7 beta va a ser igual a algún número, independientemente de aquí me dé 0 o no, siempre puedo despejar beta si pasando dividiendo el 7, y despejando beta voy aquí y despejo alfa. Entonces, si esta condición se cumple, es decir, elijo un vector que cumpla que
2x más 2y más 2z es igual a 0, puedo encontrar alfa y beta, es decir, este sistema tiene solución. Si alfa y beta existen, este vector que cumple con que 2x más 2y más 2z es igual a 0 es combinación lineal de u y b y por lo tanto pertenece al subespacio S. Es decir que cualquier vector que cumpla esta condición pertenece a S. Y esta es la ley del subespacio S. ¿Qué decimos entonces? Que el subespacio S es el subespacio de todos los x y z que pertenecen a R3, tales que cumplen la condición que 2x más 2y más 2z tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Espero que hayan seguido el enganche de los distintos conceptos. Si no, de todas formas, al final vamos a poner una especie de resumen de cómo se hace. Sigamos con el otro ejercicio bien relacionado con este. El siguiente ejercicio relacionado con este podría decirnos así: determinar base y dimensión del siguiente subespacio. Fíjense que es el mismo del caso anterior, pero como si fuese un ejercicio diferente. ¿Sí? En este caso lo que nos piden es determinar base y dimensión. Fíjense que en el caso anterior ya habíamos sacado una base. Vamos a ver aquí que vamos a sacar una base diferente. ¿Cómo se hace, dada la ley, para obtener la base y la dimensión? Lo que se hace es resolver el sistema. Fíjense que la ecuación asociada es esta. Dividí todo por 2 y dejé esto de forma más sencilla. Se lo puede trabajar directamente desde aquí. Tengo un sistema de ecuaciones que tiene una sola ecuación, así que lo único que me queda por hacer es despejar una variable en función de las otras. En este caso voy a despejar x, pero pueden despejar cualquiera de las otras dos. Fíjense que me queda que x es igual a menos y menos z. El siguiente paso es dar el conjunto de solución. Si el conjunto de solución, entonces me queda menos y menos z, esto es x porque justamente x depende de y y de z, mientras que y vale y porque es variable libre según el despeje que hice, y z vale z porque es variable libre según el despeje que hice. Lo siguiente a hacer es dar la variedad lineal. Lo voy a hacer en varios pasos para que se vea cómo se hace y después en el siguiente ejemplo lo vamos a hacer directamente en un solo paso. Entonces, el vector x y z del subespacio S, porque esto que obtuve aquí vino de aquí, esto vino de aquí y esto vino de aquí, ¿sí? El x y z del subespacio S se puede expresar como menos y menos z y z. Si a este vector lo separo como suma de dos vectores, uno en función de y el otro en función de z, me queda de la siguiente forma, ¿sí? Fíjense que si ustedes vuelven a sumar estos dos vectores, obtienen el de arriba. Ahora, si en cada vector saco factor común la variable, en este caso y en este caso z, me queda de la siguiente forma, ¿sí? Y fíjense que, ¿qué es lo que hicimos? Estamos diciendo que el x y z del subespacio S se genera como combinación lineal de este vector y este vector, como todas las combinaciones lineales de esos dos vectores, porque y z pueden tomar cualquier valor porque son variables libres. Entonces, ¿estos dos vectores qué son? Estos dos vectores son un generador de S, ¿sí? Otro generador de S. Y además, como salen del despeje del sistema, también son linealmente independientes. Eso lo pueden verificar. En consecuencia, estos dos vectores son una base de S. Y fíjense que son una base distinta de la que habíamos sacado en este mismo ejemplo en la diapositiva anterior, ¿sí? Fíjense que siguen apareciendo dos vectores en la base, la dimensión es 2. Esta dimensión 2 está asociada aquí a la cantidad de variables libres. Fíjense que son dos variables libres, y z, y la dimensión salió 2. ¿Sí? Bien, espero que hayan seguido este primer ejemplo con sus dos partes. Pasemos un poquito más rápido al siguiente ejemplo, que vamos a hacer lo mismo, pero un poco más rápido y mostrando un caso particular de lo que sucede con el generador. Veamos entonces. La consigna directamente dice: determina las ecuaciones del siguiente subespacio, y nos lo dan en forma de generador. En este caso nos dan tres vectores, ¿sí? Un vector que lo podemos llamar u, b y w. Obviamente estos tres vectores, ¿sí?, generan a t, ¿sí? El conjunto de u, b y w genera t, es un generador de t.
pero todavía no sé si es base de t porque tengo que evaluar la dependencia e independencia lineal del conjunto. Entonces hago lo mismo que en el caso anterior, es decir, los pongo en forma de fila. Ahí, si este es el vector u, este es el vector b, el segundo, este es el vector w. Y voy a escalonar. Si alguna fila se anula, quiere decir que es combinación lineal de las otras. Bueno, hago el escalonamiento, así me queda aquí 0 y 0. Aquí me queda 7 más 2 es 9. 1 más 2 es 3 aquí. Para esto nos queda, 3 más 3 es 6. Y menos 1 más 3 es 2. Si se fijan, la tercera fila es múltiplo de la segunda. Si hago un escalonamiento más, esta fila se va a anular directamente. Ya sé que eso pasa, no lo hago. ¿Qué es lo que tengo aquí entonces? Tengo que el conjunto formado por u, v y w entonces es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque el vector w, como se anula, es combinación lineal de u y v. Y dijimos que si un vector es combinación lineal de otros, todo el conjunto es linealmente dependiente. Ahora veamos conceptualmente qué pasa o cómo hago para saber cuál es la base, ¿sí? Veamos lo siguiente. Yo sé entonces que como u, v y w son un generador de t, yo sé que cualquier vector x, ¿sí? Este vector aquí con la flecha es el x y z, si lo puse así para ocupar menos espacio. Yo sé que cualquier vector del subespacio t se puede expresar como combinación lineal de los vectores del generador, ¿sí? Como combinación lineal de u, v y w. Pero ¿qué es lo que sé? Sé que w es combinación lineal de u y v, o sea que lo voy a expresar de esa forma. Fíjense entonces, me queda alfa por u más beta por b más gamma por w, y a w lo expresé como una combinación lineal de u y v, ¿sí? Un tita por u más un mu por b. Aquí fíjense que yo puedo distribuir el gamma dentro y después reagrupar todo respecto a u, ¿sí? Puedo reagrupar estos términos respecto a u, aquí, y puedo reagrupar estos términos respecto a b, y en consecuencia, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar esto, ¿sí? Me queda que el vector x del subespacio t se puede expresar como este paréntesis por u más este paréntesis por b. ¿Y este paréntesis qué es? Es un escalar, ¿sí o no? Porque alfa es un escalar, gamma es un escalar, tita es un escalar, por propiedades de números reales, este paréntesis es un número. Y aquí sucede lo mismo, este paréntesis es un número, un escalar. En consecuencia, el vector del subespacio t se puede expresar directamente como combinación lineal de los dos vectores que no se anularon como escaloné aquí. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo directamente? Estoy viendo que el conjunto formado por u y v directamente es el que genera t. Y si ustedes aquí en esta matriz observan solamente las dos primeras filas, ¿qué es lo que pasa? ¿Se anula alguna de ellas? No. Quiere decir que el conjunto formado por u y v es linealmente independiente. O sea que, como u y v genera t directamente, ¿sí? Y como u y v es linealmente independiente, directamente una base de t es la que forma el conjunto u y v. ¿Qué quiero decir con todo esto? En consecuencia, que si ustedes tienen un conjunto generador y escalonan, y al escalonar una fila se anula, cuando arman la base directamente ¿qué hacen? Eliminan el vector que se anuló, ¿sí? Eso es directamente a lo que quiero llegar, ¿sí? En consecuencia me quedo con los dos que no se anularon y estos dos son los que forman la base de t, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que como hay dos vectores en la base, la dimensión de t es igual a 2. Hagamos ahora un poquito más rápido el proceso de determinar las ecuaciones del subespacio t, porque es lo mismo que vimos para el subespacio S. Si tengo eso entonces, y directamente voy a expresar el vector de t como combinación lineal, pero directamente de la base. No me molesto en poner este, si este lo habíamos entonces
anulado, ¿sí? Lo pueden trabajar con ese, ¿sí? Pueden poner más gamma por este. Sale la ley de t, por supuesto que sale. Pero van a trabajar con más escalonamientos, con más operaciones, lo hacen más largo innecesariamente al ejercicio. Aquí la dinámica es la misma que en el subespacio S, así que la paso un poquito más rápido. Se arma el sistema de ecuaciones, ¿sí? Igual que hicimos con S. Lo pongo en forma matricial y comienzo a escalonar. Si quieren, ustedes pausan el video y verifican los cálculos. El primer escalonamiento da eso y el segundo escalonamiento da esto. Siguiendo la misma idea que en el caso anterior, si esto que tenemos aquí, ¿sí? Si todo esto que tenemos aquí es distinto de 0, sucede que el rango de la matriz del sistema, que es 2, de vuelta, va a ser menor que el rango de la matriz ampliada, que va a terminar siendo 3. En consecuencia, el sistema es incompatible. No puedo encontrar alfa y beta. El vector elegido aquí que cumple esta condición, ¿sí? Que 6x menos 3y más 9z es distinto de 0, no es combinación lineal de los vectores de la base de t y por lo tanto no pertenece a t. Por el otro lado, si esto que tengo aquí es igual a 0, el rango de la matriz del sistema es igual al rango de la matriz ampliada y automáticamente el sistema es compatible. De la segunda fila de espejo beta, de la primera fila de espejo alfa y beta existen, el vector elegido aquí que cumple con que 6x menos 3y más 9z es igual a 0 es combinación lineal de los vectores de la base y por lo tanto pertenece a t. ¿Cuál es la condición para que un vector pertenezca a t? Esta entonces, la de aquí. Y por lo tanto la ley de t es esa, ¿sí? T es el subespacio formado por todos los x y z que pertenecen a R3, tales que 6x menos 3y más 9z sean iguales a c, ¿sí? Del mismo modo, pasemos un poquito más rápido cómo se saca la base y dimensión a partir de la ley de t. Supongamos que el ejercicio comience aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Igual que en el caso anterior, tomo la ley del subespacio, en este caso la dividí por 3 para trabajar con números más sencillos. Despejo una variable en función de las otras, en este caso despeje i. Fíjense que tiene dos variables libres, justamente asociado a la dimensión 2 que tenía t, como habíamos visto en el caso anterior. Expreso el conjunto solución, ¿sí? X es variable libre, y depende de x y de z, z es variable libre. Tomo la variedad lineal, igual que como habíamos hecho con el subespacio S, si es el mismo razonamiento, y en consecuencia veo que todos los x y z del subespacio T se generan como combinación lineal de estos dos por lo tanto son una base de T, una base distinta de la que ya teníamos, y la dimensión es 2, ¿sí? La dimensión entonces es 2. Pasemos entonces ahora a ver el último ejemplo, que tiene un caso, que tiene una particularidad que les quiero mostrar porque es importante para el práctico que sigue, y después vamos a hacer un pequeño resumen. El ejemplo dice lo mismo, si determina las expresiones del siguiente subespacio, está expresado con la otra notación, que es la misma idea, así cápsula lineal, subespacio generado, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerlos en fila a U, V y W, ¿sí? Esto es U, esto es V, esto es W. Los escalono, ¿sí? Verifiquen, queda eso, y los vuelvo a escalonar y nos queda esto. Le ponen pausa y verifican los escalonamientos. Bueno, queda un poco chueca la línea en rojo, pero no importa. Fíjense qué pasó. No se anuló ninguna fila. Quiere decir qué cosa, que ninguno de estos tres vectores es combinación lineal de los otros dos. Y en consecuencia, ¿qué tenemos? Que, bueno, ya sabíamos que el conjunto de V y W genera T, pero como no se anula ninguna fila, y como en consecuencia ningún vector es combinación lineal de los otros, el conjunto formado por V y W es linealmente independiente. Como V y W genera T y es linealmente independiente, automáticamente al subespacio A, ¿sí? Como V y W generan al subespacio A y son linealmente independientes,
una base de A, la que está formada por estos 3 vectores, y la dimensión de A es igual a 3. ¿Sí? Aquí corrijan esto, no esté. Esto es A. ¿Sí? Puede pasar. Tenemos entonces eso. Veamos qué pasa cuando queremos sacar las ecuaciones. Cuando quiero sacar las ecuaciones vamos a tener que plantear que el x y z del subespacio A se tiene que expresar como combinación lineal de la base. Directamente tengo que tomar los 3 vectores porque, a diferencia del caso anterior, no puedo eliminar un vector. ¿Sí? Si la base tiene 3 vectores, si yo elimino uno, ya lo que obtengo no es A, sino que voy a obtener algo que va a quedar dentro de A, pero más chico. ¿Sí? Cuidado con eso. Como la base quedó con 3 vectores, no puedo eliminar ninguno, porque recuerden también que la base es el generador más chico de subespacio. Eliminar vectores de la base hace que no salga el subespacio completo. Bien, entonces aquí planteo lo mismo que en los casos anteriores, ¿sí? El sistema de ecuaciones, queda eso, y puesto en forma matricial nos queda esto. Ahora sí los voy a acompañar con el escalonamiento porque quiero que vean qué es lo que sucede. Porque no es un error como me plantearon, ¿sí? Como me estuvieron preguntando. Es un aspecto conceptual diferente. Escalonamos tomando como pivote el número 1. El primer escalonamiento queda de la siguiente forma, ¿sí? Me queda 0 y 0 debajo. La primera fila obviamente queda como está. La segunda, como ya tiene 0,8, queda como está. Veamos la tercera, me queda 2 menos 0 es 2. 0 menos 4 menos 4. Y aquí nos queda z menos 2x. Bien, nos queda ahí. Ahora tengo que volver a escalonar tomando como pivote el número 1, S1, ¿sí? Y nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Sí? Primera fila como está, segunda también. La tercera, ¿qué va a pasar? Me queda el 0 debajo del pivote y este valor de aquí, donde está el menos 6, sale de menos 4, menos 2 es menos 6 y aquí esto que nos queda. Para la parte de x nos queda menos 2x, aquí no hay x, menos 2x. Para la parte de y, aquí no hay y, menos 2y. Y para la parte de z me queda z, no hay z de este lado, z. Fíjense lo siguiente, a diferencia del caso o de los dos casos anteriores, no se anuló ninguna fila completamente. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Fíjense que el rango de la matriz del sistema es 3. ¿Sí? Recuerden que la matriz del sistema es la que va desde aquí hasta aquí. Y dentro de este paréntesis en rojo no se anuló ninguna fila completamente. El rango de la matriz del sistema es 3. Obviamente que el rango de la matriz ampliada también es 3. ¿Por qué? Porque si me fijo en la matriz ampliada, esta fila no se anula. Esta fila no se anula. Y como aquí este valor es menos 6, y nunca va a ser 0 porque dio menos 6, esta fila nunca se anula completamente. O sea que el rango de la matriz ampliada siempre vale 3. ¿Sí? Independientemente de cuánto valga menos 2x menos 2y más z, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir que esto siempre valga 3 y esto siempre valga 3? Quiere decir que siempre, absolutamente siempre, en este caso el sistema es compatible. No importa qué vector ponga aquí, ¿sí? No importa qué vector ponga aquí, siempre el sistema es compatible. ¿Por qué? Porque de la última fila, ¿qué me dicen? Menos 6 gamma igual a esto. Si esto vale 0 o es distinto de 0 no me importa, siempre puedo pasar el 6 dividiendo y sacar el valor de gamma. Con el valor de gamma voy arriba, saco beta, y con el valor de beta y gamma voy arriba y saco alfa. Es decir que no importa qué vector pongan aquí, este sistema siempre es compatible. ¿Qué quiere decir? Que no importa el vector que ponga aquí, siempre puedo encontrar alfa, beta y gamma. Es decir que cualquier vector de R3 se puede expresar como combinación lineal de estos tres. En consecuencia, el subespacio A no es otra cosa que ¿quién? Que R3. ¿Sí? Básicamente A es el conjunto formado por todos los vectores que pertenecen a R3. ¿Se fijan en eso entonces? Básicamente, ¿por qué pasó? Como veíamos en la diapositiva anterior, la dimensión de A nos había quedado igual a 3, ¿sí o no?
Y si tenemos un vector de 3 componentes, o sea, estamos en R3 y sabemos que R3 es de dimensión 3 y el subespacio A nos quedó de dimensión 3, obviamente que el subespacio A es R3. Por eso no sale aquí ninguna ley, porque la ley, ¿qué hace básicamente? La ley lo que hace es ponerme una variable como dependiente en función de otras variables que van a quedar independientes. Si la dimensión de A es 3 y tengo 3 variables solamente en el espacio, no puede haber ninguna dependiente porque las 3 son libres, por lo tanto no puede haber ninguna ley. Sí, por eso entonces nos quedó de esta forma. No es que hayan hecho mal o sea un error, sino que simplemente que el subespacio en cuestión es todo el espacio vectorial. Bueno, con eso estaríamos terminando la parte de los ejemplos. Hagamos ahora un pequeño resumen de lo que estuvimos trabajando, ¿sí? Comencemos primero con cuando se trabaja con un conjunto generador. Veamos el paso a paso que es lo que tienen que hacer y después el aspecto conceptual. Lo primero que hacen es entonces evaluar la dependencia e independencia lineal del conjunto para, a partir de ahí, ¿qué cosa? Para eliminar los vectores que sean combinación lineal de los otros, ¿sí? Como mostramos en el segundo ejemplo. A partir de ahí arman la base, ¿sí? Con los vectores que hayan quedado, ¿sí? Eliminando el que sea combinación lineal de los otros. De ahí damos la dimensión del subespacio, ¿sí? Que nos va a ayudar a tener en presente la cantidad de variables libres. Expresamos de modo genérico, de forma genérica, a los vectores del subespacio como combinación lineal de los vectores de la base, ¿sí? De lo que habíamos hecho en los 3 ejemplos en definitiva. Después armamos el sistema de ecuaciones igualando componente a componente y recordando que en este caso las incógnitas de este sistema son los escalares de la combinación lineal, es decir, el alfa, el beta y el gamma, y no las letras del vector, es decir, no el x, y, z que trae el vector, ¿sí? Después lo que hacemos es pasar al sistema forma matricial y escalonarlo completamente. Y a partir de ahí observar qué sucede con los rangos, que es lo que estuvimos trabajando, ¿sí? En los 3 ejemplos. Veamos entonces qué es lo que sucede con los rangos. Si el rango de la matriz del sistema y el rango de la matriz ampliada son iguales, entonces el sistema es compatible. Si tenemos que pedir que el rango de la matriz del sistema y el rango de la matriz ampliada tienen que ser iguales para que el sistema sea compatible. ¿Y cuándo van a ser iguales esos rangos? ¿Sí? Aquí viene lo que explicamos con los 3 ejemplos. Si una fila se anulaba a la izquierda de la línea de puntos, el valor que está a la derecha, ¿sí? la expresión que nos queda en función de las letras del vector, ¿sí? De las variables del vector, también tiene que ser igual a 0. ¿Sí? En caso contrario, el rango de la matriz del sistema va a pasar a ser menor que el del ampliado, ¿sí? Y como vimos en el tercer ejemplo, si ninguna fila se anula a la izquierda de la línea de puntos, quiere decir que los rangos, como vimos en ese ejemplo, siempre van a ser iguales. ¿Y qué sucede con el tipo de sistema? Justamente, si el sistema es compatible, cuando los rangos sean iguales, quiere decir que los escalares alfa, beta, gamma de la combinación lineal existen, y por lo tanto el vector que cumple la condición en cuestión, como estuvimos viendo, es combinación lineal de los vectores del generador o base, según como lo hayan trabajado. Y por el contrario, si el sistema es incompatible, los escalares no existen, si no puedo determinar alfa, beta y gamma, o los escalares que fueren, y el vector en cuestión no es combinación lineal de los vectores del generador, ¿sí? Del generador o base. ¿Qué concluyo cuando un vector es combinación lineal de los vectores del generador o base, según como lo han trabajado? Justamente, si un vector es combinación lineal de los vectores del generador o base de un subespacio, quiere decir que pertenece al subespacio en cuestión. Por el contrario, si no es combinación lineal, no pertenece al subespacio generado por el generador o la base. Resumiendo aquí, en última instancia para este caso, si el rango de la matriz del sistema es igual al rango de la matriz ampliada, tengo un sistema compatible. Existen entonces los escalares. El vector es combinación lineal del generador o base, según como lo haya trabajado. El vector pertenece al subespacio. Por el otro lado, si el rango de la matriz del sistema es menor que el rango de la matriz ampliada,
El sistema es incompatible, sí, aquí es a mayúscula. El sistema es incompatible, no existen los escalares, el vector no es combinación lineal del conjunto generador o del conjunto de los vectores de la base, y el vector no pertenece al subespacio. Así es como lo tienen que enganchar, ¿sí? Con lo que estuvimos viendo en los 3 ejemplos. Por último, ya para terminar, porque el video se está haciendo eterno, veamos cómo se trabajaba para sacar la base y dimensión a partir de la ley. ¿Sí? Dada la ley o leyes del subespacio, porque puede ser más de una, ¿qué es lo que hacíamos? Se resuelve el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones del subespacio. Si es una sola ecuación, directamente la despejo. Se expresa el conjunto solución. Se arma la variedad lineal. Y por último, los vectores que surgen en la variedad lineal son los vectores de la base del subespacio. A partir de la base se da la dimensión. Con eso terminamos este eterno video. Espero que les haya servido. En el próximo vamos a trabajar con el aspecto de intersección y suma de subespacios, para lo cual es fundamental saber a partir de un generador sacar la ley y a partir de la ley saber sacar la base, ¿sí? Así que les agradezco mucho por su tiempo y hasta la próxima.